Queridos estudiantes del curso de Introducción al Estudio del Derecho, continuando con el estudio de las teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del derecho, vamos a hablar ahora de la teoría egológica del filósofo argentino Carlos Cosio, teoría egológica del derecho. Espero que ustedes busquen en internet este significado de egológico. Al contrario de Hans Kelsen, cuando habla de la teoría pura del derecho, dice Carlos Cosio, el ser del derecho no puede reducirse a una simple norma jurídica, a unas letras muertas. El ser del derecho es la conducta que contiene la norma jurídica, la conducta, porque el derecho es vida viviente objetivada, hay intersubjetividad. Ahí en las sociedades donde se mira la necesidad de crear normas jurídicas porque se ha estudiado con antelación los fenómenos jurídicos y la necesidad es la que hace brotar normas jurídicas. Entonces, Carlos Cosio, en lugar de separar a la filosofía del derecho, viene y la atrae nuevamente porque dice, las disciplinas que rodean el derecho son instrumento para que el derecho se desarrolle. Y entonces las vamos a incluir, vamos a ser incluyentes con estas disciplinas. Y así es como Carlos Cosio atrae a la filosofía para que el estudio del derecho sea completo, para que el derecho se pueda desarrollar, debe estudiarse desde todos estos puntos de vista. Y él señala varios puntos. La ontología jurídica, la lógica jurídica formal, la lógica jurídica trascendental y la axiología jurídica. Hablemos de la ontología jurídica, lo ontológico del derecho, el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Como les expliqué, Carlos Cosio dice que el ser del derecho, el verdadero ser del derecho, es la conducta que está dentro de la norma jurídica. Y también nos habla de la lógica jurídica formal, esa lógica que nos enseña a pensar, y a realizar el pensamiento correcto, utilizando, por supuesto, el silogismo jurídico. Voy a explicarles cómo funciona más o menos la lógica jurídica formal. La lógica jurídica formal funciona, por ejemplo, hay una norma jurídica que dice, quien diere muerte a una persona será sancionado con 25 a 50 años de prisión. Entonces, vemos que Juan Sánchez dio muerte a Marcos Ramírez. Y entonces ese caso llega a los tribunales de justicia y el tribunal de sentencia va a emitir un veredicto de acuerdo a las pruebas que se le presenten. Y cuando se le toma declaración a Juan Sánchez, dice, señor juez, yo confieso, efectivamente, yo le di muerte a Marcos Ramírez. Porque ingresó a mi casa a medianoche, en la oscuridad. Cuando yo oigo ruidos en el cuarto donde yo estaba durmiendo, enciendo la luz y miré que Marcos Ramírez estaba con un arma dispuesto a matarme a mí, a mi familia. Y a como pude, yo agarré el machete que tenía al lado de la cama y le hice un machetazo. Y lo maté. Inmediatamente cuando se oyó el grito del machetazo que le di, los vecinos que estaban ahí cerquita por ahí acudieron a mi casa y yo abrí la puerta y les dije, mire, tuve que matar a este ingrato porque traía un arma y me quería matar, ¿va? Y se dieron cuenta de que sí, efectivamente, había un arma, pues, y que este Marcos Sánchez había hecho unos 2 disparos, pues. Entonces, las otras pruebas que se han rendido, la prueba del médico forense, que sí, efectivamente, que Marcos Ramírez murió a tal hora, pues a la misma hora que había dicho Juan Sánchez, a las 12 de la noche, o 1 de la mañana, por ahí. Y que murió de un machetazo, tal y como lo dijo Juan Sánchez. Y también los informes de criminalística dijeron de que Marcos Sánchez se había disparado y que el arma que llevaba tenía 2 cartuchos percutados ya vacíos, ¿verdad? Entonces, con estas pruebas
y con los testigos que declararon de que efectivamente cuando llegaron ahí estaba Marcos Sánchez con una pistola ya tirado en el suelo y la gran poza de sangre que había. Entonces el juez llega a la conclusión de que sí, efectivamente, Juan Sánchez dio muerte a Marcos Ramírez, pero que la misma, tal y como lo alegó Juan Sánchez, fue en defensa propia, en defensa de su persona y de su familia, porque temía que los fuera a matar. Y entonces, que este hecho de haber actuado en defensa propia era una causa de inimputabilidad y que por eso no le iba a imponer una sanción, sino que por el contrario lo iba a absolver. Fíjense ustedes la diferencia de una norma jurídica, de una ley jurídica y una ley natural. La ley natural, la ley de la gravedad, dice que si lanzamos una piedra hacia arriba, esta piedra necesariamente va a caer. Porque las leyes de la naturaleza son fatales, siempre se cumplen. En cambio, las leyes jurídicas no siempre se cumplen, ¿ya? Aquí se cumplió una parte, pero no se cumplió la consecuencia jurídica. No han estudiado ustedes, pero la norma jurídica tiene dos partes. Una es el supuesto jurídico y la otra es la consecuencia jurídica. Supuesto jurídico, quien diere muerte a una persona. Es supuesto porque no necesariamente se va a dar, es un supuesto. Será sancionado de 25 a 50 años. Esa es la consecuencia. Quien dé muerte puede ser castigado dentro de 25 y 50 años. ¿Ya? Pero no siempre se cumplen estas normas jurídicas, porque las normas jurídicas no siempre se cumplen, ¿ya? ¿Por qué no siempre se cumplen? En este caso, porque dio muerte, sí, pero es inimputable. Si un niño hubiera dado muerte, también no se hubiera cumplido, porque es inimputable. Si Juan Sánchez hubiera dado muerte a una persona, pero no en defensa propia, pero si hubiera huido, tampoco se había cumplido. O si fue a los tribunales, pero no le pudieron demostrar, tampoco se cumple. Solo cuando dentro del proceso se demuestra que Juan Sánchez con alevosía, con premeditación mató a Marcos Ramírez, entonces sí le van a imponer una pena. Ahí sí se cumple completamente la norma jurídica. Eso es la lógica jurídica formal. A través de la lógica jurídica formal podemos también interpretar las normas jurídicas a través de la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es la ciencia que nos ayuda a interpretar las normas cuando su contenido no es claro, pues no es preciso. Entonces hay ciertas normas para interpretar las normas jurídicas. Después nos vamos a ir a la lógica jurídica trascendental. ¿Por qué se le llama lógica jurídica trascendental? Porque trasciende de la norma, trasciende de la lógica jurídica formal a la sociología jurídica. Porque va a estudiarse con lógica jurídica los fenómenos jurídicos que se dan dentro de la sociedad. Todos aquellos fenómenos. Ahí va a participar la criminalística, va a participar la sociología jurídica, el estudio del comportamiento de los grupos sociales. Se va a estudiar la conducta de las personas dentro de la sociedad. Y de ahí se va a analizar verdaderamente qué leyes son necesarias para que estas leyes sean legítimas. No solo legales, sino tienen que ser legítimas. A la sociología, a la teoría ideológica sí le interesa que las normas hagan justicia, pero que la justicia sea equitativa. Una norma jurídica va a ser legítima cuando va a ser aceptada por el pueblo. No solo necesita de los pasos para la aprobación de la norma jurídica, como es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y la iniciación de la vigencia, sino que sea aceptada por el pueblo, por la necesidad que el pueblo tiene de esta norma jurídica. Fíjense ustedes, anteriormente no se estudiaban los delitos virtuales, no se estudiaban los delitos que se cometen en las redes sociales. Actualmente hay delitos, ¿por qué? Porque ya se están cometiendo este tipo de delitos, ¿va? Entonces ya hubo la necesidad de crear normas jurídicas para regular estas situaciones. Incluso se había hablado de que iban a cancelar Facebook y WhatsApp por
¿cómo se llama? El contenido que estaba ahí, delincuencial en algunas partes, ¿verdad? La lógica jurídica trascendental trasciende hacia la sociedad. Entonces, a la lógica jurídica trascendental le interesa no solo lo ontológico del derecho, sino le interesa también lo deontológico del derecho, lo deontológico del derecho. O sea, cómo debe ser el derecho, cómo debe ser el comportamiento de las personas. Lo ontológico es el ser del derecho, lo deontológico es el deber ser del derecho, cómo debe ser el derecho. A eso le interesa la lógica jurídica trascendental y también la axiología jurídica. Cuando hablamos de axiología jurídica, otro de los temas que involucra la teoría egológica, estamos hablando de los valores que pretende realizar el derecho. ¿Cuáles son los valores que pretende realizar el derecho? Artículo 2 de la Constitución. El Estado se integra, ¿ya? Se organiza para garantizar a los habitantes, ¿ya? En primer lugar, la seguridad, en primer lugar, la vida, la seguridad jurídica, el bien común. Esos son los valores que pretende realizar el derecho, ¿ya? La libertad, la paz, la justicia. Vamos a estudiar más adelante la clasificación de los valores axiológicos del derecho, los valores que pretende realizar el derecho. Hay valores trascendentales, se llama. Hay valores derivados y hay valores instrumentales. Los trascendentales, los valores fundamentales es la palabra, fundamentales, esos no necesitan de otros valores para realizarse. Los derivados sí necesitan de los fundamentales para realizarse. Y los instrumentales son los que sirven para hacer realidad los otros valores. Fundamentales: la justicia, el bien común, la seguridad jurídica. Los derivados podrían ser la libertad, la paz. La libertad porque la justicia puede llevar a cautividad a una persona. Entonces sí necesita de la justicia para que haya libertad, el bien común. La paz también necesita de seguridad jurídica y de ¿cómo se llama? Y de justicia. Esos son los valores que pretende realizar el derecho, la axiología jurídica, valores que pretende realizar el derecho. Con esto damos por finalizado la teoría egológica del derecho. Por supuesto que ustedes, estudiantes, tienen la obligación de ampliar sus conocimientos acerca de estas teorías para que se empapen perfectamente de lo maravilloso que es el derecho.